Ya. Vamos a ver. Como sea, vamos a ver cómo les va. Vamos a ver. Perdón, disculpen. Uy, uy. Ujú. Presente, profesor. Disculpe, no me he presentado. Aquí Alexander. Sí, voy a recién, tranquilo. Mientras voy tomando asistencia, voy a tomar la lección oral. A ver, vamos. Vamos a ver cómo les va. Ay, a ver qué. A ver un momento, por favor. Ya, vamos. Alarcón, Manrique. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Dígame usted, ¿cuál es la definición de peligro? Situación capaz de causar daños a las personas, eh, e- equipos, eh, ambiente.
Con un ejemplo, dígame un ejemplo de peligro. Ingeniero, ¿me escucha? Le escucho un poco entrecortado. Dime con un ejemplo. Un ejemplo de peligro, maquinaria en movimiento. Riesgo, Riesgo, atropello. o la definición. A definición de riesgo, Ujú. combinación de la probabilidad de que ocurra sucesos o exposición peligrosa. Peligro físico. Dígame peligro físico. Peligro físico, dígame usted. Eh, Peligro físico, caída de distinto nivel. Riesgo físico. Riesgo físico, golpes, Peligro fracturas. mecánico. Dígame cuál es la definición de peligro mecánico. ¿Cuál es la definición de peligro mecánico? Definición de peligro mecánico es escucha, ingeniero. Sí, dígame. Peligro mecánico. Peligro mecánico, dígame la definición. Definición de peligro mecánico. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Porque si, ¿cómo hacemos? Creo que no me escucha. ¿Los demás me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor. ¿Se me escucha bien o se me escucha entrecortado? ¿Cómo se me escucha? ¿Me escuchan bien o entrecortado? Bien. Sí, se lo escucha bien, profesor. Ya, entonces no es su compañero. ¿Me está escuchando, Alarcón, o no? Tenemos un problema ahí si es por red. Mm, creo que no me escucha, Alarcón. Voy a continuar, ya si no me voy a... No me puedo detener ahí. Alpaca escalante. Alpaca escalante.
Aquino Condori. Presente, profesor. ¿En qué fecha fue aprobada la ley 29783? 29, en el 2012. Exacta, fecha exacta. mm, No sé. Eh, Explíqueme cómo fue la evolución de la seguridad hasta lo que fue la ley 29783. ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años la seguridad? ¿No? No sé, profesor. Peligro, definición. El peligro es todo lo que nos puede hacer daño Ejemplo. en trabajos en altura. Riesgo, definición. Es la probabilidad de que ocurra un daño mayor, Ejemplo. em, como caída, Definición de peligro físico. peligro físico. ¿No? El peligro físico, profesor, es el que causa daños am, ¿No? a la salud. ¿Es pregunta o es respuesta? mm, mm, ¿No? Oh, tiene que estudiar más. Flores Vera. Jaño Parisela. Jaño Parisela. León Quintana. Presente, profesor. Fecha de la modificación de la ley. Fecha de la modificación de la ley. Profesor, ¿me escucha? ¿Sí? Ya, no, no sé, profesor. Definición de peligro. Peligro es una situación probable de, de algo que pueda causar algún tipo de daño, ya sea un bien físico o material. Es una causa probable. Ejemplo. Eh, por ejemplo, riesgo eléctrico en un tablero
Eso podría, un tablero eléctrico podría causar es un peligro de por sí. Definición de riesgo. Es cuando el peligro, sí, se vuelve más real y que ya es probable que pueda suceder. Ejemplo. La manipulación del mismo tablero eléctrico que le mencioné, ya se considera un riesgo si es que no es manipulado de la manera correcta. O de repente está en mal estado. Definición de consecuencia. Cuando el riesgo ya se vuelve real, ¿sí? Y puede conllevar o ya conlleva a algún deterioro, ya sea físico, ¿no? O del bien del que se está manipulando. Puede Ejemplo. causar la manipulación o la mala manipulación o mal mantenimiento del tablero eléctrico puede ocasionar una descarga eléctrica que en el peor de los casos no puede costarnos la vida o bien causarnos algún tipo de lesión. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo y consecuencia? Ya, el riesgo es el probable caso, ¿sí? De que por la manipulación de cierto, o bueno, no necesariamente manipulación, sino por el trabajo o el ejercicio que uno haga en cierto trabajo, pueda causarte algún daño. Y la consecuencia me dijo, ¿no? Perdón. ¿Mm? Ya es cuando ya esa causa probable se vuelve real. Definición de peligro psicosocial. Peligro psicosocial. Eh, si no me equivoco, es cuando, eh, a ver, eh, ¿cómo era? No, profesor, disculpe usted. Definición de peligro ambiental. Ya, puede ser bueno, es en sí el hecho de que algún material o metal en caso, depende de cuál sea la situación, cause un deterioro del medio ambiente en el que uno está trabajando, ¿no? Y pueda acarrear consecuencias no solamente para el sistema en el que está trabajando, sino de repente para las personas que están ahí también, ¿no? Viviendo, en tal caso, en ese ambiente. Como por ejemplo el caso que nos mencionó de cuando bueno, tiraron lo que es el mercurio, si no me equivoco, en una mina. Ay, no me acuerdo el nombre, disculpe usted, pero nos mostró el video. Ese podría ser. Riesgo. Riesgo ambiental, ya. Cuando la causa probable ya es más sustentable, se puede decir. Cuando, eh, cuando, cuando la probabilidad de que el trabajo en el que se esté realizando, ya sea distribución de metales o cualquier producto que sea eh, dañino para el medio ambiente, ya se vuelve más real, está más propenso ya a ser, no,
el deterioro de la zona en concreto. ¿Cómo se realiza la identificación de peligros y riesgos? Mediante una evaluación del personal que tiene que estar acreditado o de alguna persona que esté trabajando en la zona, ¿no? Ya sea ellos van a verificar si es que es un peligro, ¿cómo le digo? Es, es un, bueno, es de alto riesgo, mediano y bajo riesgo. Pero le he preguntado de la identificación de peligros, no de la evaluación de riesgos. Me agarró, profe, disculpe. Creí que era eso. Porque todavía no hemos hecho evaluación alto, medio, bajo. Solamente les he mencionado, pero no hemos. Sí, pero creí que de repente podía ser el tema. No, lo primero que se hace es una identificación. Si no hago la identificación, ¿cómo puedo hacer el riesgo? ¿Cómo puedo yo desarrollar el riesgo si primero no he hecho la identificación de peligros? No nos podemos saltar los pasos, ¿cierto? Porque es como que Claro. estuviera desorganizando la empresa, haciendo primero lo más y luego lo menos. Última pregunta. ¿Por qué es importante la identificación de peligros, riesgos? Es importante para el buen funcionamiento, ¿sí?, del material que se está utilizando, para el buen desarrollo de la empresa que lo esté realizando, ¿sí?, para que tenga un servicio óptimo y para que no sucedan ningún tipo de accidentes, ya sea para el personal que está trabajando ¿no? Bueno, para el personal de trabajo y para la propia empresa. Eso sería todo. Gracias, profesor. Sobre si sostén. Mamani Condori. ¿Me estás, Mamani? Miranda Yucra. Buenas noches, presente, ingeniero. Buenas noches. Fecha en que se publicó el reglamento de la ley. El reglamento de la ley 20783. ¿Cuál es el número de la ley de seguridad? 20783. ¿Está segura? 2783. 29, perdón. 29783. ¿El reglamento cuál es? El reglamento, me preguntó la fecha, creo. El reglamento es de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué número tiene? ¿De qué ministerio? Mm, El de seguridad y salud. Eso.
¿Pero de qué ministerio? No existe un Ministerio de Seguridad y Salud. En Perú al menos no. Ministerio de Salud. No. Bueno, Fecha, Ministerio de Trabajo. fecha de La aprobación fecha es 20 del 8 del 2011. del reglamento. No, de la ley. Del reglamento. Del reglamento es... No me acuerdo la fecha. Definición de peligro. Es la situación o característica intrínseca de algo que puede causar daño a una persona, a un proceso, a un equipo y ambiente. Ejemplo. Eh, el, peligro. Una carga suspendida. Definición de riesgo. Riesgo es la es la lo tengo, es la para la tengo. Es la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición y la severidad que puede causar el daño y la severidad que puede causar ese, ese suceso o exposición, el daño que puede causar hacia la persona, equipo, Eje- proceso y ambiente. Ejemplo. De riesgo, el riesgo ergonómico. ¿Cómo así? ¿Cómo así sería un riesgo ergonómico? ¿Qué es un Mm, riesgo ergonómico? no, creo que me equivoqué, ingeniero, era peligro ergonómico. Un ejemplo de riesgo sería, mm, podría ser, mm, podría ser, si es de máquina, un atropellamiento o así. Definición de peligro ergonómico. Es por estar mucho tiempo en una posición, es el peligro estático que puede tener una persona. ¿Pero cuál es la definición de peligro ergonómico? Mm, es el daño puede, que puede tener una persona. No, no, no. Definición de peligro eléctrico.
Eh, mm, mm, mm. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre riesgo y consecuencia? Ya, el riesgo es la materialización del peligro y la consecuencia es el efecto ocasionado por al materializarse el riesgo. Dígame ejemplos de consecuencias. Ejemplos de consecuencias, una mutilación, muerte, Defíname qué es un peligro locativo. locativo. Bien, eso sería todo. Valle García, Presente, profesor. ¿cuál es la modificación del reglamento de la ley? La modificación es del 30.22.2. La modificación del reglamento. ¿Cuál es la modificación del reglamento? Del reglamento es el 006-2014. Fecha, El 25 de abril del 2012. definición de peligro, Es la acción o característica es la acción o característica intrínseca capaz de hacer daño a las personas, máquinas, medio ambiente. ejemplo, Un ejemplo puede ser trabajos en caliente. ¿qué es un peligro oculto? Un peligro oculto. ¿Mm? El peligro oculto es lo que no se puede ver, observar a simple vista. Por ejemplo, Un ejemplo puede ser la energía eléctrica. definición de riesgo, Riesgo es la acción del peligro. ¿la acción de qué? O sea, es la acción que genera el peligro. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿no? Si estamos en el trabajo en caliente, tenemos la probabilidad de poder quemarnos. Dígame la definición de peligros sociales. Peligro social. Mm, Definición de peligro eléctrico, Es un peligro ocupacional grave que puede ser por una alta tensión o baja tensión. pero ¿cuál es la definición de peligro eléctrico? Mm, Puede ser conducida por
Definición de peligro locativo. Son causados por las condiciones del lugar de trabajo. Ejemplo. Puede ser, digamos, no en una oficina, todo desordenado. Riesgo. Riesgo relacionado. Un riesgo, por decir, si el tacho de basura está en el lugar donde no debería de estar, nos podemos tropezar, caernos. ¿Qué son los blancos? No. No, profesor. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo y consecuencia? Riesgo es la materialización de un peligro y la consecuencia es el producto que se materializa del riesgo. Explíqueme con ejemplos cómo se podrían diferenciar. Por ejemplo, el riesgo es la probabilidad de que me pueda caer y la consecuencia es que ya me he caído, ¿no? O me he tropezado. Eso sería todo. Ya, profesor. Ay, Dios mío. Ay, ¿qué será? Esos chiquitos. Ay, ay, ay. Pauca Cáceres. Presente, profesor. De... Espere, que estoy... ahí ya estoy activando la cámara. A ver. Ya. A ver. Ya, ahora sí. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Modificatoria de la ley. Modificatoria de la ley. Es de la 1821 o 1921. El reglamento de la ley, ¿cuál es? El reglamento de la ley. No, me he bloqueado, profe. Disculpe, me he bloqueado. Definición de peligro. Ya, el peligro es... a ver, Definición de peligro. ya el peligro era... Definición de riesgo. Ya, es lo que puede ocasionar un peligro, o sea, es lo que puede ocasionar.
Definición de peligro psicosocial. Definición de peligro psicosocial. O sea, son los problemas en la sociedad. Definiría un peligro psicosocial. Lo que pasó en Tingo María, ¿no? De que la población no quería que la mina siga y todo el problema que hizo, ¿no? Para evitar eso, ¿no? Pero ¿cómo lo definiría? ¿Cómo lo definiría? Ya, como una protestas contra la mina. Así es la definición de peligro psicosocial. Peligro locativo, definición. ¿Perdón? Peligro locativo, definición. No lo escucho bien. Peligro locativo. Libro. Locativo. Peligro locativo. Peligro locativo. Definición. Dígame cuál es la definición de peligro locativo. Peligro locativo. No sé. Definición de peligro eléctrico. Descargas, un mal mantenimiento por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Pero la definición, ¿cuál es la definición de peligro eléctrico? La definición de peligro eléctrico. Ya, es el que pueda pasar electricidad, o sea, el que una persona puede electrocutarse. Pero ¿cuál es la definición de peligro eléctrico? ¿Cómo lo definiría usted? ¿Así lo definiría como una persona puede electrocutarse? Esa es la definición de peligro eléctrico. Ya, el peligro eléctrico. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre riesgo y consecuencia? Riesgo y consecuencias, ya. El riesgo es lo que podemos evitar todos, ya. Y la consecuencia es lo que ya pasó, es lo que no se pudo evitar. O sea, por ejemplo, el riesgo de que una persona esté esté trabajando con algo a alta temperatura, su riesgo sería de que se pueda quemar, eh, y la consecuencia de que esa persona ya se haya quemado, ¿no? Se haya quemado y haya sufrido heridas y todo eso. ¿Qué es un peligro en desarrollo? Un peligro en desarrollo. Ya es un evento que está a punto de producirse. Eso sería todo. Rojas Marín. Primero, ¿Ramos Núñez está? ¿Ramos Núñez está?
No, ¿no? Ya, entonces Rojas Marín. Presente. Reglamento de la ley. La ley 29.783. La, ¿Cuál es el reglamento? el decreto supremo 006 2014. Fecha. 9 de agosto del 2014 o 12 de enero. No me recuerdo bien la fecha. Definición de peligro. Peligro viene a ser la situación o característica que viene a dañar a la persona o también al medio ambiente. ¿Me has escuchado? Ejemplo. ¿Me has escuchado? Ejemplo. Ya. De peligro. Sí. Peligro la altura en un trabajo, en una obra puede ser. Definición de riesgo. Riesgo viene a ser la probabilidad de que pueda ocurrir un daño a la salud para el trabajador o también o una exposición peligrosa también. Ejemplo. De riesgo. En altura, ya peligro puede ser un peligro la altura y riesgo sería la caída. O también otro ejemplo puede ser el peligro la electricidad y el riesgo la electrocución. No, Diga. sí, la electrocución. Peligros visibles. ¿Qué son? Los peligros visibles son los peligros que podemos sentir, o sea, ya sea visualizar, oler, palpar, sentir. Defíname peligros químicos. Químicos son cuando se tiene interacción con sustancias químicas, o ya sea que puedas olerlas, eh, tocarlas, sí. Riesgos químicos. Eh, Riesgos corrosivos, no, sí, no, peligros corrosivos sería riesgo, el riesgo de peligros corrosivos sería, digamos, tocar ácido o mercurio, como el ejemplo que en Yanamá, yo creo. Ya, Namayo. Ya. El ejemplo que nos puso en el que tocaron mercurio personas, eso también sería un riesgo. Ya. Definición de peligros locativos. Locativos son cuando el peligro está en el lugar de trabajo. Condiciones de trabajo en el lugar. Ejemplos. Las vías mal hechas en el transporte de materiales. Riesgos. Riesgos de peligros locativos. Sería choques o volcaduras por las vías. Peligros ergonómicos. Son los peligros que el trabajador se puede hacer en la empresa laborando, ya sea por uso excesivo de la fuerza o también por posiciones inadecuadas.
Un ejemplo de un peligro ergonómico. Eh, peligro ergonómico sería cuando están mucho tiempo al frente de la computadora. Ah, no, un peligro, sí. Ya, ya. Y el riesgo, Eh, dañar los ojos, la vista. No, eso ¿cuál sería. es la diferencia entre riesgo y consecuencia? El riesgo viene a ser la probabilidad de que ocurra el daño. En cambio, la consecuencia esa es que el daño ya sucedió. Eso sería todo. Ya. Vázquez Caguapasa. Presente, profesor. ¿Cuál es el reglamento? No, ¿cuál es la modificatoria de la ley de seguridad? Mm, No me acuerdo, profesor. Definición de peligro. Eh, es una situación que produce un nivel de amenaza hacia la vida, salud o ambiente. Ejemplo. Em, excavaciones. Definición de riesgo. Es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. Un riesgo es cuando se convierte en desastre. ¿Segura? Ah, es la probabilidad. Por eso. ¿Usted está respondiendo o está preguntando? No, es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. Por eso, ¿se convierte en un desastre? Ah, sí, Ejemplo. no, bueno, derrumbamientos. Un derrumbe es un desastre. Ah, no, no, Definición de profesor, me peligro. equivoqué. Definición de peligro psicosocial. Ah, es cuando se produce en el mismo centro de trabajo. ¿Cuál es la definición de peligro psicosocial? Ah, ay, profesor, no me acuerdo. Definición de peligro locativo. Cuando se, se produce en el, en el mismo, en el centro de trabajo donde se encuentran laborando, como ah, Pero ¿cuál es la definición de desorden. peligro locativo? ¿Cuál sería la definición? ¿Cómo definiría usted peligro locativo? No, ¿No?
No, profe. Eso sería todo. Vilca Choquehuayta. Presente, profesor. Reglamento de la ley. Y no, sobre la ley, no. Definición de peligro. De peligro. Es un acto potencial que pueda causar un daño o términos humanos. Ejemplo. Ejemplo de peligro sería me puse nervioso otra vez. No, me puse en blanco, profe. Definición de riesgo. Es la probabilidad de una amenaza que se convierta en un desastre vulnerable a las amenazas por el... Un ejemplo. Por el presente de un peligro. Ejemplo. ¿De riesgo? ¿De riesgo? Uh-huh. De riesgo. A ver, un ejemplo de riesgo podría ser hasta en nuestra propia casa también alguna escalera. El riesgo sería que algún colaborador se cayese. Ya es un desastre, porque su definición de riesgo ha dicho que es un desastre. ¿Es un desastre caerse? No. Definición de peligro físico. De peligro físico. Definición. Peligro físico vendría a ser algún peligro que el colaborador podría hacerse, contraer un daño con lo que esté elaborando. Por ejemplo. Una máquina en movimiento. Sería el atrapamiento al colaborador. Y entonces, ¿cuál es la definición de peligro mecánico? La máquina es una máquina en movimiento. Pero ¿sería lo mismo peligro físico y peligro mecánico? No. Entonces, está dando la misma definición. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo sería? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es la definición? Dígame cuál es la definición de peligro físico y aparte, dígame la definición de peligro mecánico. La que le dije es la segunda que le dije es de mecánico, que cuando la máquina está en movimiento. Pero ¿cuál es la definición? ¿Cuál es la definición de peligro mecánico? No, soy muerto. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo y consecuencia? Riesgo es algo que se podría evitar y consecuencia es algo que ya ha podido pasar. Ejemplo. Ejemplo, en la electricidad, algo que se podría evitar es ahí que el colaborador utilice todos los EPPs. Y ¿qué me dijo el otro profesor? ¿Qué? ¿Cómo? El colaborador, o sea... el que use, o sea, ese es el... ¿Cómo? A ver, explique mejor esa definición. ¿Qué me preguntó, profesor? Disculpe.
lo que le dije es la diferencia entre riesgo y consecuencia y que me dijera ejemplos. Y usted en el ejemplo ha dicho que el riesgo es que el colaborador use EPP. No sé, no he entendido su definición. Riesgo, Porque riesgo y, ¿qué dijo, profesor? Disculpe, no te escucho bien. consecuencia. Interno. Riesgo y consecuencia. Riesgo y consecuencia. El riesgo es algo que podría suceder. Ejemplo. Ejemplo de riesgo. Mm. Lo eléctrico es el riesgo. ¿Cuál riesgo? El riesgo es de la electricidad. ¿La electricidad es el riesgo, seguro? Es un riesgo. Y entonces, ¿qué es la electrocución? Si la electricidad es el riesgo, ¿qué es la electrocución? La electrocución es algo que... profe, estoy un poco mareado. Ya me dio vueltas toda la tarde su Sí, día. fue allá. Ni modo, mi estimado, eso sería todo. Ya veré, ya, profesor. Yankee Tapia. Yankee Tapia. ¿Está Yankee Tapia? Segarra Álvarez. Presente, profesor. Usted es alumno nuevo, ¿no? Así es. Ya, entonces no creo. No creo, es su primera clase, no creo que de frente venga a Pero he morir. escuchado a mis compañeros y tengo algunas. Sí, pero lo que necesito es que verifique las grabaciones para que no nos confundamos, porque a tus compañeros les va a caer, creo, su Claro, sí, puteada. tengo. Sí, creo que les va a caer a Claro, tus tengo. compañeros. No, pero de preferencia mejor no, porque esto es con nota. Entonces, si lo haces mal, ¿Le puedo dar una ahí. idea? ¿Le puedo dar una idea de lo que yo tengo? Como modo introductorio sí, pero la evaluación oral te la haría en otro momento porque las definiciones que hemos dado en clase de repente son diferentes a las que usted puede. Deme su idea de peligro, a Claro. ver. Para mí, peligro es todo aquello que nos rodea con el potencial de hacernos daño. ¿Mm? ¿Y el riesgo? Es la probabilidad alta o baja de que ese riesgo nos pueda causar un accidente, un incidente. Es Un ejemplo. ¿cómo le podría decir? De riesgo, un ejemplo. Ya. El peligro podríamos ponerlo con una escalera, como dijo el compañero, en un pasillo. La escalera está suelta. El riesgo sería cómo está acomodada esa escalera. Si no hay una valla de contención o un andamio mal puesto o esa escalera estuviera en un lugar que no fuera tan estable. Sería la probabilidad que cause el peligro. ¿Sabe cuál es la ley de seguridad? ¿Conoce usted la ley de seguridad? La 054 creo. No, ese es de No minería. me lo acuerdo. La ley de seguridad. No, por eso le digo. Entonces, como usted es nuevo, bueno, La ley de seguridad. Ajá. La 801, no. Esas son las otras. No Por eso. me acuerdo ahorita. Entonces, como usted es nuevo, lo que tiene que hacer es, mire mi pantalla, mire acá. Ya. Voy a desactivar mi cámara para que no... Acá. Cuando ingresamos a Teams, en esta parte a la izquierda, ya sea con el celular o con la computadora, acá tenemos una parte donde dice equipos. Ya vamos Sí. ahí a esa parte donde dice equipos. Si fuera necesario, hacemos doble clic y luego de revisar, se supone que ustedes tienen solamente un equipo. Yo tengo varios porque soy docente. Entonces, ustedes solamente van a encontrar Claro. este equipo. I21. Le hace clic al equipo I21. ¿Ya? Una vez que está Ya. en este equipo, el curso que yo dicto es Prevención y Control de Riesgos, el curso de seguridad en la carrera. Entonces le hace clic a este canal, acá donde dice lista canales, le hace clic a este canal. Canales. Ya. Acá donde dice canales, le hace clic. Ahí en el grupo de WhatsApp
en el grupo de WhatsApp he enviado cómo tienen que hacer ustedes para ingresar a la reunión. Para ingresar deben hacer clic en equipos, luego seleccionar el equipo I-21, luego hacer clic en el canal prevención y control, pero para unirse a la reunión. Pero para verificar los videos, para ver los videos, no solamente hay que hacer clic acá y unirse, no. Hay que hacer clic acá, acá en archivos están las grabaciones. Usted le hace clic a esta pestaña que dice archivos, ¿ya? Y acá en archivos debe verificar, hay una carpeta, se llama recordings, que son las grabaciones. Y están todos los videos que hemos desarrollado desde que ha empezado el módulo. Lo que tiene que hacer ustedes, si ve por conveniente, los puede descargar y visualizarlos libremente, sin la necesidad de internet. O si no, los puede reproducir, como si fuera YouTube, se puede reproducir. El detalle es que necesitaría consumir megas, ¿no? De preferencia, descárguelo y lo Claro, ve internet. fuera de línea. Entonces, usted tiene que verificar lo que hemos enseñado, lo que he enseñado a lo largo de estos meses, bueno, este mes, porque ya estamos más o menos un mes. Entonces, verificar todos estos videos para que ya después de eso le tomo la lección oral. Primero verifique las grabaciones para que yo le pueda tomar la lección oral. Ya, no hay problema, profesor. Listo. Listo. Los Ya. demás. A ver, me falta un alumno nomás. No sé, ahora sí, Alarcón, ¿me escucha? ¿O todavía sigue teniendo problemas de red, Alarcón? Ya creo que hoy día se han confundido. Las indicaciones para la lección oral les dije, así como ha estado Lisbeth, Nadia, Pamela y Alexis, deberían haber estado todos. O sea, el prender la cámara en la lección oral no solamente era durante el tiempo que te tomaba yo la lección oral. Se supone que el prender la cámara para que yo no te baje puntos era durante todo el desarrollo de la sesión del día de hoy. Esas fueron las especificaciones. Por eso han visto que sus compañeros y compañeras tenían desde el comienzo activada la cámara. Entonces, los que no han cumplido con esa especificación tienen 5 puntos menos sobre su lección oral. No, profe, no sabe. Para eso se pregunta en clase, ¿no? Para eso dicto yo clases, para eso es que se desarrolla. Deben ustedes preguntar, si no entienden algo deben preguntar. ¿Acaso yo les dije, no pregunten? Tienen que preguntar, porque lamentablemente solamente veo 4 alumnos que tienen su cámara encendida y han mantenido su cámara encendida en todo momento. A excepción de su compañero nuevo, porque su compañero nuevo recién está integrándose, entonces, solamente Edson te explico, yo les he pedido cámara porque es lección oral hoy día, porque si no fuera lección oral no habría la necesidad de prender la cámara. O sea, cuando hacemos clases, yo no me preocupo en que el alumno prenda su cámara, con que el alumno participe para mí es suficiente, no hay necesidad, no hay la obligación de que prenda la cámara durante las clases. Solamente se les exige la cámara en los exámenes. Entonces, sus compañeros han cumplido bien, pero los demás no. Dime, Alexander. Profe, yo le he apagado porque justo tengo ahorita supervisión en el trabajo. Estoy trabajando Envíame una foto, si estás todavía en la chamba, envíame una foto de donde estés, no sé, de tu oficina o del área donde estés, una foto o algún documento o algo, por WhatsApp, por interno, para que yo te pueda tomar esa consideración. ¿Ya? Estoy No hay ahorita. problema. Sí. Por eso, Estoy de o trabajo. sea, toma una foto nada más así al toque, ahí está. Pero es que el problema es que no veo que esté, o sea, no veo tu área de trabajo, por eso me refiero. Ah, ya, ahora sí, ya, perfecto, ahora sí. Sí, justo estoy ahorita en vino justo el supervisor, por eso le apagué. Ya, no te preocupes. Ya, sí se entiende, entonces ya no hay la obligación, pero sí comprendo. Listo. Creo que su compañero se fue, no tiene buena red. ¿Está o no está Alarcón? Sí tiene problemas. Tiene problemas con su red, me parece. ¿Qué ha respondido? A ver. No tengo línea, sí. Ya me di cuenta. Sí, ya se le tomará la lección al otro día. Bien, ¿sigo preguntando o cómo hacemos? Ay, ¿Todavía Dios mío. puedo prender la cámara? No hay recuperación, profe. ¿Qué hacemos? Para recuperar los 5 puntos, aunque sea. Ya, escúchenme, si quieren prenden sus cámaras, no hay problema, pero quiero que entiendan, ustedes están empezando.
Es normal, se van a equivocar. Pregúntale a cualquiera que haya trabajado alguna vez. Cuando empezaste a trabajar, estoy seguro que siempre te equivocabas. Cualquiera que ha empezado a trabajar, siempre se equivoca, cualquiera. ¿Ahora sí me escuchas, Alexis? ¿Alarcón? Ahora, el problema de arriba, hemos pasado al problema del micro. Te está fallando tu micro ahora. Te escucho con mucha interferencia, Alexander. No, Alexander, digo Alexis. Alexis, te escucho con mucha interferencia. Escucha, ya fue ya. Ya bueno, Alexis, no te preocupes, ya vemos cómo hacemos. Vemos cómo hacemos y ya, ¿ve? Para que recuperes esta nota. Bien, escúchenme. Se han equivocado, equivocarse es normal. Somos seres humanos, nos podemos equivocar. Yo, para haber enseñado y para tener el conocimiento con el que cuento, no es que de la noche a la mañana memoricé el reglamento, las leyes, los decretos y, pucha, de memoria me lo sé. No, yo he tenido que estudiar así como ustedes al comienzo, no sabía nada, me equivocaba, dudaba, tenía miedo, era nervioso, en fin. Eso poco a poco lo irán superando. Lo importante es que ustedes practiquen. ¿Cómo practicas hacer una lección oral? Grabándote. Así como cuando ustedes graban TikTok, agarra tu celular y un día así, hazte preguntas solito. ¿Qué es un peligro físico? Y grábate. Y tú mirando a la pantalla, un peligro físico es ta, 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 ta. O si no, dile a un amigo o una amiga que te tome lección oral y frente a él ahí. Así poco a poco, algún día irán perdiendo el roche. Al comienzo todo, yo también era así, pucha, si tú supieras cómo yo era recontra tímido. A hablarle a una... Yo tenía miedo, me hacía pis cada vez que me acercaba a una dama. Temblaban hasta los que te cuento temblaban cuando me quería acercar a una mujer, antes. No quiero sonar vulgar, pero lo que quiero que me entiendan es que poco a poco ustedes tienen que ir afrontando el miedo. Lo que sí no tienen que dejar pasar es el tiempo. No se confíen. Han pecado de confiados. ¿Por qué? Porque dijeron, el profesor nos ha explicado en clase, voy a ir a la lección oral y, pucha, te pregunté, ¿cómo se define esto? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cuándo? Muchos ahí han muerto muchos. ¿Cuál es la definición? ¿Cómo definirían ustedes? Tienen que definir algo así, ¿no? Peligro eléctrico es aquel peligro que está relacionado con todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica. La producción de la energía eléctrica, y teniendo en cuenta que nosotros somos cuerpos conductores, nos puede generar un daño a nosotros. La energía eléctrica puede causar un daño a los equipos. Y la energía eléctrica puede causar inclusive fuego o incendios. Esa puede ser una definición. Está muy relacionado a la energía eléctrica. Lo que han hecho muchos es decirme el ejemplo. Definiciones como que agarraras un diccionario. ¿Qué te dice el diccionario ahí? Electricidad. Electricidad no te va a decir voltaje. La definición de electricidad te va a decir ahí, es la cantidad de electrones que pasan. No sé, eso es definir. Quiero que entiendan eso, ¿ya? Cuando les he pedido peligro, riesgo, eso no es muy complicado. Otra cosa donde se han equivocado o donde se han volado es en la ley. Los días, las fechas. Ya, las fechas de la ley y las fechas de los reglamentos. Entonces, repasen bien ese cuadrito. Ese cuadrito con 4, la ley, la modificatoria de la ley. Si no te acuerdas, mejor como hay alumnos nuevos, como hay un compañero nuevo, te voy a decir cómo es que esto debes entenderlo, ¿ya? Te voy a hacer ese repaso. Esta diapositiva de la ley 29783 y sus modificatorias, tienes que entenderlo de la siguiente manera. Ay, a ver. Ay, decía el chancho cuando lo estaban capando. Definiciones. Y la chancha le decía, a lo mejor te están cortando. ¿Dónde está? Profe, una consulta. Dime. Eso de peligros blancos, ¿lo avanzamos en clases o lo sacó usted? Claro, lo hemos avanzado ayer o anteayer. Que ¿no se acuerdan que yo les he dicho que si querían ustedes verificar todo lo que habíamos avanzado, deberían haber estudiado el manual? En el manual está... En la última parte está, pero ¿lo avanzamos en clases? Eso Claro, pues ¿no te acuerdas que el otro día yo les estaba diciendo las fuentes de energía? ¿Qué son las fuentes de energía? La energía
la que tiene que ver con el aire comprimido, que es la energía neumática, la energía mecánica, que tiene que ver con los motores, con los equipos en movimiento. Les hablaba de la energía eólica, es una fuente de energía. Y cuando les hablé de blancos, blanco es simple. Un blanco es aquel al que se le puede generar un daño. O sea, los blancos son el GEMAP. Gente, equipos, máquina, ambiente, procesos son los que pueden ser afectados. Esos son los blancos. El principal blanco al que hay que proteger es a la gente, a los colaboradores. Todos los colaboradores, no solamente los peones, no, todos. Supervisores, gerentes, superintendentes, todos los que sean colaboradores. Ya sea que tengan un rango alto o un rango bajo dentro de la empresa, todos ellos. Y sí les dije, ¿no te acuerdas? Lo hice rápido, porque no hay mucho que especificar en esa parte de blancos, consecuencias y los riesgos creo que están ahí. Porque no es muy complicado, acá está, ¿no? En la última parte está al final. Y ahí dice, es muy sencillo. Yo les dije, GEMAP, ¿qué? ¿No te acuerdas? ¿Ya te has olvidado? No me recuerdo, pero sí lo vi en el manual, sí. Gente, equipos, máquinas, ambiente y proceso. Esos son los blancos. Entonces, si yo te pido una definición, blanco es todo aquello al que se le puede causar un daño o que puede ser afectado. Acá lo dice. Todo aquello que puede ser afectado. ¿La gente puede ser afectada? Sí. ¿Los equipos pueden ser afectados? Sí. Por ejemplo, si estoy utilizando un esmeril que está fallando, que está haciendo chispas, yo puedo electrocutarme. Si ese esmeril está chispeando, está fallando, puede ser, o sea, se puede dañar el propio equipo. Si el equipo y el colaborador se ven afectados, el proceso se va a ver afectado. Se va a detener ese proceso en esa determinada área donde está el colaborador. El medio ambiente, ¿cómo sería el medio ambiente? Si este esmeril está chispeando, supongamos que cerca, no sé, hay un combustible. De pronto se produce un incendio, el incendio genera humos, gases, causa un impacto, afecta al medio ambiente. Y finalmente, ¿qué falta acá? Las máquinas. ¿Cómo pueden ser afectadas las máquinas? Ustedes dirán, ¿qué diferencia hay entre equipo y máquina? El equipo son las herramientas manuales. Así sea un taladro, un equipo es una herramienta manual. Una máquina de soldar es un equipo. Una máquina, así grande. Por ejemplo, la retroexcavadora es una máquina. Todo el sistema de producción industrial de Gloria, ¿qué es? ¿Un equipo o una máquina? ¿Qué sería lo de Gloria? Toda la planta. Máquina. Una máquina. Claro. Máquina. Listo. Por ejemplo, si yo te hablo de Bacus. Bacus produce la cerveza, pero todo ese sistema, todo lo que tiene que ver a ver si nunca has visto Bacus, ¿cómo es Bacus? Tiene pues sus fajas transportadoras, casi todo es automatizado ya en la planta de Bacus. ¿Y qué tiene Bacus? Equipos, máquinas. 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 Cuando una empresa imprime el periódico, ¿qué tiene? Equipos, máquinas. Máquinas también. Máquina de escribir. Máquinas también. Pero si, por ejemplo, yo tengo que hacer la veredita de unos, no sé, la vereda tiene unos 40 centímetros, ¿habrá la necesidad de utilizar una máquina o sería más conveniente utilizar un equipo? Un equipo. Ahí sería un equipo. Claro, Un por equipo. ejemplo, un equipo. ¿Cuál tenemos? ¿Cómo se llama? El compactador manual. Sí. La morde- O compactadora. pues la compactadora, claro, es un equipo, no es una máquina. Compactadora es. Claro, la compactadora. El vibrador es un equipo. El vibrador manual de concreto. No sé si no lo conocen, este es un equipo. ¿Por qué es vibrador? ¿Para qué se necesita? Porque cuando tú haces el vaciado de una mezcla, muchas veces la mezcla no te queda 100% homogénea, o sea, no se distribuye bien.
Exacto. Entonces, ¿qué haces? Para evitar que se formen grumos, que se formen moléculas o partículas de aire dentro de la mezcla que estás preparando de concreto, tienes que hacer vibrar para que todo tenga o sea, como que como que fuera homogéneo y se distribuya a lo largo de lo que estoy vaciando. Es Para igual. eso se utiliza el vibrador. ¿Sí? ¿Cómo? Lo que dijo profesor, porque es igual de toda la mezcla. Claro, para que sea homogénea toda la mezcla. Este tiene algo así como una manguera, no es una manguera, sino es un dispositivo que de este punto donde tiene el motor sale la vibración y este punto de acá, el punto de contacto con la mezcla, lo único que va a hacer es vibrar, o sea, va a mover, va a impedir que se formen irregularidades en el concreto. Muchas veces se utilizan estos vibradores. Hay otras empresas que utilizan de otra forma, que utilizan los compactadores, pues. Depende del proyecto. Si el proyecto es grandote, inmenso, yo puedo colocar varios vibradores. ¿Para qué? Para que la mezcla sea homogénea. ¿Por qué necesito que la mezcla sea homogénea? Porque necesito que adquiera una buena resistencia. De lo contrario, algo puede suceder en la obra. ¿Es una medida de seguridad? Se puede decir que sí, porque si yo no hago la vibración en el terreno, van a haber partes del suelo o del techo o de las paredes, de lo que sea que yo esté vaciando, que van a quedar irregulares, o sea, van a haber partes donde resistan más y otras partes que resistan menos. Otro tema con respecto al concreto es que se tiene que curar. ¿Por qué crees que se le echa agua al concreto? A eso se le llama curado. ¿Por qué se tiene que curar el concreto? Porque el concreto es un elemento que cuando ya se vuelve sólido, absorbe una gran cantidad de agua. Al día siguiente tienes que curarlo, le tienes que echar agua. Si tú no curas al cemento, ese cemento puede tener alteraciones en su resistencia, en su composición, si tú no lo curas. Una vez que lo has curado, ya recién después, ¿no? Se puede decir que el cemento puede durar 10 años, 20 años, en fin, de acuerdo al proyecto que yo haya decidido realizar. Esas son medidas, esos son controles de seguridad. Claro que no son, pues, eso no te lo va a decir un manual. Un reglamento de construcción no te va a decir eso te lo dice la experiencia, la práctica. Eso es lo que uno ve de acuerdo a lo que ha vivido. Bueno, yo al menos de acuerdo a lo que he trabajado, ¿no? Más que he trabajado así cuando terminé mi carrera, es lo que yo conozco porque también he trabajado de ayudante de construcción y sé cómo es el proceso de construcción, el levantamiento de un muro, hacer zanjas, cómo se hacen las zanjas con equipos pesados, cómo se agarra la carretilla, qué cosas son incorrectas. Yo me acuerdo que cuando era ayudante de construcción, ¿en qué año era ayudante de construcción? No, 2015 sería, pues, 2016 que yo era ayudante de construcción. O sea, trabajaba de peón, en pocas palabras. Agarraba algo así, me acuerdo de mi experiencia ya cuando era, como le dicen algunos, ¿no? El famoso papacho. No sé por qué utilizaron ese nombre, nunca entendí si es en quechua o no sé, papacho me decían. Nos decíamos entre compañeros de trabajo papacho. Entonces yo la agarraba la mezcla así. Ahorita me ves gordito, pero en ese entonces yo era pues flaco, era la mitad, no sé si la mitad, pero era flaco, pues, era chupado, parecía Megamente, pues, de verdad. ¿Por qué? Porque tenía mi cara así y la frentaza que siempre he tenido, parecía Megamente y ahí estaba, pero yo así flaquito y todo, agarraba mi balde, o sea, ay, ¿cómo se llaman estos? Mi tarro de mezcla, me lo ponía al lomo acá, en el hombro, y tenía que subir por una escalera. La escalera llegaba a unos 3 metros, más o menos, o unos 4 metros. Con una mano agarraba la escalera y con la otra mano mezcla. En ese entonces, ¿qué iba a saber de seguridad? Ahí no pensaba en el arnés, en la línea de vida, que nada, ahí agarraba y subía al hombre araña, y si me caía, total. En ese entonces vivía las cosas así, pero poco a poco uno va aprendiendo. Por eso lo importante es que no te concentres en el libro, no te concentres en el manual. Cuando estudies algo, intenta aplicarlo hasta en la calle. En la calle tú mira, analiza cuáles son los peligros. Si tú ves que una persona está haciendo mantenimiento en un poste, ese es un peligro eléctrico. Evalúa. ¿Está utilizando los EPPs?
¿Tiene las medidas necesarias para prevenir una electrocución? Ahí está la seguridad. No necesitas muchas cosas. Necesitas siempre los ojos, todos los sentidos que estén bien atentos a lo que va sucediendo en la calle. La calle te enseña muchas cosas. Cuando, por ejemplo, están haciendo la instalación de una antena para cable, ya, cuando hacen la instalación de una antena para cable, ahí hay seguridad. El señor se sube al techo como hombre araña, no usa arnés. ¿Qué pasa si se cae? El que hace la instalación de las antenas de cable. ¿Qué pasa si se cae? Vamos, Fracturas, contesten, no, dime. fracturas, lesiones, Claro, accidente. golpes. Y lo más triste de una caída, ¿cuál es? Que nos caigamos de esta parte de acá, de la parte del cráneo, acá, lo que tenemos en el cuello. ¿Por qué? Porque Por la ahí, columna. dime. Por la columna. Exacto, porque a través de la columna vertebral pasa la médula espinal. Si una persona cae mal de espalda y se afecta la médula espinal, puede quedar cuadrapléjico, parapléjico. Tiene una lesión muy grave, es incapacitante de por vida. Por eso es muy importante saber seguridad. Ustedes van a tener mucha, pero mucha responsabilidad en sus manos. Es importante que estudien, entonces ahí viene discúlpeme la sinceridad y si es que es grosero, pero ahora viene la puteada. Entonces, estudien, jóvenes y señoritas, no hay otra forma, no hay otra manera. Yo no llegué acá inventándome cosas. Estudien nada más. Agarra el PDF. ¿No me entendiste? Mira el video, mira la grabación. Ahí tienes. Cuando yo estudiaba, jóvenes y señoritas, ¿tú crees que siquiera yo tenía acceso no sé, a la grabación en audio de lo que me decía el ingeniero? No, en ese entonces yo agarraba y por ahí tengo, no sé dónde están, pero yo por ahí tengo guardados mis cuadernos de la universidad y todo lo anotaba en el cuaderno y agarraba y el ingeniero dictaba algo y ahí estaba anotando, intentando anotar. Ustedes tienen las clases grabadas, ¿cómo se podría? ¿Qué podemos hacer? A ver, díganme ustedes, ¿qué hago? ¿Los jalo? ¿Les doy una oportunidad? Pero si las clases son grabadas, ¿por qué rayos no han estudiado? Si están grabados, ahí está en la plataforma todo lo que yo he explicado desde el primer día. ¿Qué hacemos? Díganme ustedes, ¿qué harían ustedes si fueran el profesor? ¿Qué harían? ¿Los jalarían o les darían una oportunidad? Como es la primera, como es la primera vez, profesor, podría... El repechaje, pues, profe, el repechaje. Repechaje. Ya están hablando como Perú, ya nos vamos a repechaje. Claro, vamos a ir al mundial, profe. Una oportunidad. Bueno, si vamos o no vamos al mundial, como les dije, por eso ayer les estaba diciendo, por eso ayer renegué, creo que no me han entendido. Es que tienen que aprender a separar cuál es la prioridad. Tu prioridad era hoy día dar una buena lección oral. Yo entiendo, ayer jugaba Perú, pero después del partido tenías que estudiar. Se han confiado, han dicho al profesor Carlos Salas, ha explicado bien. Yo creo que sí la hago, va a estar fácil la lección oral porque el profesor explica bien. Han venido muertos, secos, tristes sus vidas. Recuerden que de acá, ¿no? Ya yo tengo que pasar notas, entonces de ustedes depende. Repechaje, no sé cómo haga eso, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer la evaluación? Voy a ver en qué tiempo me organizo para que puedan recuperar. No todos han dado mal, hay algunos que al menos algo siquiera se han defendido. Ya saben cómo son las lecciones orales. Ya saben cómo son. Ahora, entonces, la próxima vez, ya saben, ustedes vienen y pucha. ¿Qué me va a preguntar? Lo mismo te podría preguntar. Ya, lo mismo, no voy a cambiar de tema. Si les puedo dar una oportunidad, pero va a depender de ustedes. ¿Cómo se van a ganar la recuperación de la evaluación oral? Si participan en clases, si hasta que llegue la recuperación participan en clases, la mayoría al menos, van a empezar a ganar su recuperación. Si el estudiante no participa en clases, se queda callado, no dice nada, se va a quedar con su nota que obtiene el día de hoy. Ahora depende de ustedes. De cada uno depende. Acá nadie puede defender la nota del compañero. Por muy delegado o delegada que pueda haber,
Pues cada uno de ustedes defiende su nota. Va a depender de ustedes. Si les gustaría, me imagino, recuperar, les vamos a dar esa opción para que lo recuperen. Pero estudien. La próxima vez no me intenten florear. Y por favor, me gustaría que no cometan el siguiente error. No intenten buscar información muy complicada. Me he dado cuenta que algunos intentaban decirme una definición. Pucha, yo no entendí en qué voy. Por eso yo no quería decirlo en ese momento, pero un riesgo no es un desastre. Tenga mucho cuidado con exagerar el tema. Un riesgo no es un desastre. Un desastre es una catástrofe o algo parecido. Un riesgo solamente es, como lo han dicho muchos de ustedes, es la probabilidad. El riesgo no significa que va a pasar. El riesgo es algo probable. Yo me puedo electrocutar, sí, si agarro ahorita y me mojo los dedos y pongo en la corriente, me puedo electrocutar. Es una probabilidad. El peligro es la energía eléctrica que está ahí. El peligro inclusive es la iluminación. ¿Por qué el peligro es la iluminación? Si yo me quedo mirando 1 hora la iluminación, ¿qué me puede generar? Se te irritan los ojos. Me puede provocar, además de eso, ¿qué me provoca? Ceguera. Somnolencia. Somnolencia, fatiga, disminuye mi rendimiento, esas Ceguera cosas. temporal. Ya, esa es una consecuencia, ¿no? Porque si dijéramos el riesgo, la iluminación es el peligro. ¿Cuál sería el riesgo de la iluminación? ¿Quién me puede decir cuál es el riesgo de la iluminación? ¿El riesgo cuál es? La exposición a la radiación, La reacción a la luz. del- Porque la consecuencia es la ceguera, la consecuencia es que, no sé, de pronto, supongamos, y es lo que sucede muchas veces en las carreteras. Como en las carreteras van de noche y no hay mucha luz, viene un vehículo del carril contrario y encima tiene una luz muy, pero muy intensa. Si va a venir hacia mí, me puede provocar así como que yo me desconozco. O sea, mucha luz ingresa a mis ojos y yo voy a intentar parpadear. En eso que intento parpadear, me mueve el vehículo, así sea un poquito nada más, impacto contra algo y ahí sucede un accidente. Por eso siempre es importante, todo eso se analiza. Ya. Sí, así lo tienes que analizar tú, como te digo. Cuando sales, incluso cuando sales a la calle y tomas un carro, desde ahí empieza seguridad. Tú analiza. El otro operador, el otro conductor, ¿realmente opera seguro? ¿Maneja seguro? En Perú no. Ahí aprendes seguridad. Si tú te quedas un momento en una calle mientras los vehículos están pasando y pasando y pasando, peligro. Peligro es el vehículo que va a una gran velocidad. El riesgo que lo atropelle, la consecuencia que pueda morir, la consecuencia una fractura. Peligro, un peligro. Muchos dicen que no es un peligro, pero sí es algo que hay que evaluar. El comportamiento. Los peatones. Todos alguna vez en nuestra vida hemos cruzado la calle y estaba en verde, ¿sí o no? No me vas a decir que no, ¿ah? El que diga que no, me estaría mintiendo, no me van a decir que no. Cada uno sabe que cuando estás gileando ahí con tu tóxico, con tu tóxica, mientras vas gileando, vas caminando, qué verde ni qué verde, ahí, es más, en pleno semáforo en verde y en pleno cruce de vías se te ocurre chapar a tu tóxico, a tu tóxica, ¿no? Te estabas poniendo en peligro ahí. Peligro. Ahí tienes que evaluar, pues, tu tóxica es un peligro, tu tóxico es un peligro, porque te pueden causar un daño. No, profe, no hablemos, mejor no hablemos de eso, me va a hacer llorar, profe. Ay, nomás, gracias. Ya bien, entiéndanlo así, entiendan la seguridad así, no la entiendan como algo monótono. Desde lo que ves en campo, en la calle, ahí está la seguridad. Cuando ves un operador de un volquete, de una cisterna, ves un operador de un cargador frontal, ahí también hay seguridad. Cuando el equipo mueve el cucharón, baja el cucharón, una excavadora cuando tiene su radio de giro, todo eso, ahí todo, en todas las cosas que pueda haber, a nivel nacional hay seguridad. Bien, listo, jóvenes señoritas. Entonces, ya está, la opción para recuperar ya está dada. ¿Ya? ¿Dónde está? A ver, Patricia, ¿qué me dijo? Para la siguiente sería permitido el examen
Mi término del... No, claro, o sea, en su caso, Alarcón, lo que podríamos hacer es postergar nada más. Cuando les tome la recuperación a tus compañeros, ahí también va a dar usted su lección oral. Ahí va a terminar su lección oral. Estoy en tránsito extendido. ¿Cómo es eso, Patricia? ¿Cómo es tránsito extendido? No conozco esa expresión. ¿Cómo es eso de tránsito extendido, Patricia? ¿Qué dice? ¿Cómo es tránsito extendido, Patricia? Se ha ido a dormir, seguro, esta chiquita. El profesor decía que estaba en el trabajo ella, mi compañero. De repente se refería a que, o sea, su Recién turno. vas. Ajá. Recién estaba llegando, tal vez. Y escribía, nos decía que estaba en el trabajo y no iba a poder dar el examen oral. Sí. Ya, que he tenido un turno extendido allá. Es Tal que, vez, sí. claro, sí. Entiendo, pues, también, tiene que trabajar con el sudor de su cuerpo, estas horas. Digo, ganarse el pan de cada día con el esfuerzo. No, tiene que atender a los clientes, no, perdón, a la empresa. No es una broma, no vaya a ser que después Patricia va a venir el día de la elección oral y me va a un puñete, me va a tirar. Ya, no. No hay problema, es una broma. Hay que meterle chispa también. De repente la señorita sí se molesta. Están renegando, ahí me quieren. Este viejo maldito, están diciendo las señoritas. ¿Qué se habrá creído para burlarse de una de nuestras compañeras? Va a ver, cuando nos veamos presencialmente, lo vamos a agarrar a correazos al profesor, y están diciendo las señoritas. Bien, son muy serias. Sus compañeras son muy serias, al menos las que tienen la cámara encendida son muy serias. Y ellas dicen que nosotros somos los serios. Pero sí están serias, nada. Que paguen la Nada. cámara, ahí. No se ríen, no sé. Entonces, ¿cómo serán con su tóxico, no? De repente así también, serias ahí. ¿Qué quieres? Tal vez son frías, Frías, ¿no? Con más que el hielo todavía. Ya, bueno, señoritas, ahí está ya. Algo siquiera. Pamela. Se ríe, Pamela. Claro, pero si fuera para el TikTok, ahí sí ponen su mejor ángulo, pucha, ¿no? Uf. Ahí sí, ¿no? Si fuera para el TikTok, ahí sí. Se producen y todo. Para enviarle la foto al tóxico ahí en sus mejores posiciones. Uf. Ya, profe, no hable de esas cosas. Ya, bien. Lisbeth. Sí, profesor. ¿Por qué está seria, señorita? Porque me ha jalado, profe. Nadie ha jalado todavía. No he puesto nota. Todavía no he puesto nota. Todavía nadie puede decir ya me jaló, ya, ¿no? Ya, profesor. No. Sí. A ver, vamos a ver si por ahí siguen sus demás compañeros. Ada, ¿está o no está? Ya se fue a dormir. Alexander. Sí, profesor, buenas noches. ¿Sí? Sí, Señorita. estoy acá. Caño Parisela, ¿qué ha pasado? Profesor, tenía problemas acá con el internet, le estaba escribiendo por eso. Ya vemos, cuando recuperen tus compañeros lo de la elección oral, ahí vemos, ¿ya? Bien. Eso sería todo, pues, jóvenes y señoritas. Tampoco se trata de quedar. No se preocupe. No se trata de quedarnos acá hasta las 10 de la noche, ¿ya? Me imagino tienen que ir a cenar o tienen que ir a descansar, pero estudien, ¿ya? El día viernes vamos a tener examen escrito. ¿Cómo es el examen escrito? El examen escrito es de la siguiente manera. El día del examen escrito ustedes ingresan a esta plataforma, Moodle. Ya, el link se los voy a copiar por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Ingresan a esa plataforma. O sea, copian este link o... Bueno, no se puede hacer clic en el link. Lo copian el link, ¿ya? Ingresan a esta plataforma y se van al curso Seguridad 1 y 21. Seguridad 1 y 21, seguridad.
Ya está. Y acá en el tema 4 van a encontrar así como esto, van a encontrar un link que dice evaluación escrita de la segunda unidad. En la evaluación de escrita de la segunda unidad van a tener un examen para marcar. ¿Ya? El examen del día viernes va a ser solamente para marcar. Entonces lo único que tienen que hacer ustedes es ingresan al grupo, le hacen clic al link que diría esto. Así va a aparecer. Como una hoja con un check. Evaluación de la primera unidad. Le hacen clic y ustedes le tienen que hacer clic a realizar, intento, no me acuerdo cómo decía. Le hacen clic ahí y ahí van a encontrar un cuestionario con 20 preguntas, con alternativas. Estudien porque estas preguntas son medio criminales. Ya te suelto una pregunta. De acuerdo a la historia de seguridad y salud en el trabajo, marque la alternativa incorrecta. En 1948 se crea el INSO. En 1957 se descentraliza el INSO. En 1964 se aprueba el Decreto Supremo 042. En 1965 se aprueba el Decreto Supremo 029 del año 65. O en 1984 se aprueba la Resolución Ministerial 021. ¿Ya? Así más o menos son las preguntas. ¿Ya? Esto es parte, o sea, una cosa es la lección horaria, otra cosa es el examen. Este es el examen. Como el día viernes solamente hacemos una hora, dan su examen y si no les alcanza el tiempo, necesitan más tiempo, ese día se ve. ¿Ya? Pero es un cuestionario. Ya así como se observa. Profesor, disculpe, todo lo que nos está enseñando va a ser en esa hora, del día viernes. O sea, ese día va a ser el examen escrito. O sea, es como que, imagínate que estuviéramos en clases presenciales, es como cuando yo te daba el examen, lo imprimía y tú tenías, exacto, la diferencia es que va a ser virtual. Esa es la única diferencia. El examen va a ser virtual, se va a marcar ahí en la plataforma, ¿me entienden? ¿Sí? ¿Sí me entienden? Sí, profe, sí. Más estresada todavía va a terminar Lisbeth, creo. Angeli, ¿qué opina usted? ¿Qué nos puede decir? No lo escucho, Angeli. ¿Qué nos puede decir? Nada, profesor. ¿Vamos a dormir? No, no sea tímida, señorita. Mira, tantos galanes que tiene ahí. Los galanes, actúen pues, háganles perder la timidez a sus compañeras ahí. Pucha. Vamos a dormir, dice. Ahí sí escuchas, ¿no? Ahí sí escuchas. Ahí sí tiene Ya. audio. Ahí sí, para eso sí tiene audio. Ya, bien. Estoy Bien, volviendo jóvenes. del más allá y voy a comunicarme, intento de comunicarme del más allá. Sí, no te preocupes, no hay problema. Ya, bien. Vamos a ir a descansar, entonces ya saben qué es lo que tienen que hacer, estudien. Si el día viernes dan mal su examen, vienen el día lunes y conversamos, ¿ya? Porque el día viernes no creo que tengamos tiempo para que yo les diga qué es lo que podemos hacer para recuperar esa nota si es que les fuera mal. Ya, se les va a dar todas las facilidades que se pueda. Sin embargo, lo importante es que estudien, ¿bien? Eso sería todo, jóvenes señoritas. Nos Profe, vemos el día. Dime. podemos preguntarle las notas por interno, o sea, de esta lección. Yo creo que sí, pero yo lo que hago es, no pongo la nota cuando el estudiante va mal, no pongo la nota. Cuando está mal, no le pongo. O sea, guardo eso con mucho cuidado guardo el tema de las notas. Y cuando el estudiante necesita apoyo, yo digo en clases, no es por hacerle roche, sino simplemente digo la lista de alumnos que tendrían que mejorar o que tendrían que hacer algo, ¿no? Para subir sus notas. Así que no se preocupen, o sea, ahorita la mayoría ya sabe que le ha ido mal. Entonces, no te desesperes. Te recomiendo eso, no te desesperes. Conmigo no te desesperes. No, yo no te voy a jalar de la noche a la mañana. Eso no es mi particular forma de hacer las cosas. Entonces, tranquilo, paciencia, y cuando más bien
Más adelante yo le voy a decir al profesor Castro que les diga cómo tienen que ingresar y en el sistema es donde ven sus notas. Ahí sí, cuando ves tus notas en el sistema, ahí sí me podrá decir, profesor, pero me gustaría mejorar esta nota. Ah, ya, para el próximo mes puedes mejorarla. No te preocupes, ¿ya? Poco a poco ya se irán acostumbrando a esto de la educación virtual. Tranquilo. Se les va a dar la mano igual, Gracias. a todos se les Sí, va a dar la mano. tranquilo, usted nervioso. Ya bien. Listo, jóvenes y señoritas, nos vemos. Cuídense, que tengan una buena noche. Un abrazo a la distancia. Han venido muy habladores y habladoras hoy día. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profe. Se han puesto su salsa por ahí. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Ah, profe. Nos vemos, cuídense. Buenas noches. Creo que están escuchando sus guainazos inclusive por ahí. Nos vemos, cuídense, que les vaya bien. Igualmente.